radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, en Mundo en Clave, como siempre, intentando ofrecerles una mirada diferente sobre el escenario internacional. Como siempre, en los controles, ahí, Martín Loza, y al lado mío, también como siempre, Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Qué dice usted? Aquí estamos, contento de estar acá, contento de hacer este programa. Enseguida se va a sumar un invitado que está llegando, viene de un poquito lejos, pero ya está llegando afortunadamente. Comentamos como siempre que este programa se va a repetir luego en la radio pública de Marcos Paz, todos los martes a las 16. Se repite también en RPD Radio, la 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones, los miércoles a las 20, y se repite en Radio Pista Urbana. Aunque se repite en Radio Pista Urbana todos los días a las 4 de la tarde, prontito, seguramente ya la semana que viene, va a salir también en simultáneo este mismo programa. En vivo va a estar saliendo también por Radio Pista Urbana. Así que qué bárbaro, cómo se agranda Mundo en Clave. En cualquier momento, en Azerbaiyán, Moscú. Aquí estamos, y hoy con un programa especial. Hoy, a tal punto que casi, mira, la canción con la que presentamos, el tema del que vamos a hablar, es casi una canción infantil, te diría. A ver, veamos de qué se trata. Estoy muy orgulloso de ser bajito. Yo estoy muy orgullosa de ser negrita. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Yo estoy muy orgulloso de hablar torcido. Yo estoy muy orgulloso de ser latino. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Por lo pronto un poco confunde, porque hablan latinos, hablan de todos lados, ¿no? De todos lados. ¿Qué sí. país es este, Larry? ¿De qué No estamos hablando? me suena a ningún país en especial. Podría pensar en algún país, digamos, centroamericano, caribeño, Ajá. ¿sí? Ese es el ritmo, pero la verdad que... Quizá. No sé. Veamos un poco más, a ver. Bueno, a ver. Escuchemos un poco más, no veamos. Y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Torcido, latino, A mí me respetas. Gordito, flaquita. A mí me respetas. Creo que no podríamos hacer nada mejor en este momento que escuchar pistas un poco mejores, ¿no? Más directas, digamos. Claro, algo más directo, porque a mí un poco me confunde todo esto. Claro, yo que no quiero decir que lo sé, pero el que también lo sabe es Larry Levy, y lo va a decir, pero lo va a decir de otra manera, más poética y más profunda. Bueno, intentemos. ¿Sabes, Hugo, que las alianzas, los acuerdos, los entendimientos entre clanes, entre pueblos, entre países y entre regiones son tan viejos como el mundo? Con el paso del tiempo y el avance de la movilidad y las comunicaciones, los tratados se extendieron a continentes y finalmente se llegó a la formación de organismos mundiales de distintos alcances y de distintas disciplinas. Podríamos decir que la intención fue siempre establecer pautas de convivencia más o menos universales y que fijen los límites comunes entre aquello que se puede hacer,
lo que no se puede hacer y aquellas cosas que quedan a consideración de cada miembro de la comunidad, en este caso internacional. Equilibrio social y económico, justicia, derechos humanos, intercambio comercial, trabajo, salud, educación y muchos otros temas comunes son parte de un constante análisis que intenta evitar situaciones conflictivas o de abusos entre los miembros de la comunidad internacional. Lo que parecía en el siglo XX que se estaba aceitando y logrando era la supuesta resolución de la eficacia tutelar de los organismos globalizados e intentando conferirles cierta supraautoridad que fuese aceptada y respetada por todos y cada uno de los miembros. Hoy, en el siglo XXI, vemos como países que se fueron reservando el poder de veto a través de la exhibición de fuerza y de poderío bélico, en alianza ahora con el poder financiero, queda demostrada la ineficacia y la inutilidad de los organismos internacionales como resguardo moral o ético o de poder equilibrante de las desigualdades generadas entre los vecinos planetarios. No hay, por lo menos de momento, una mirada o una concepción moral o política dominante que resuelva las posiciones desiguales. Hoy es difícil pensar un futuro optimista. Bien, aquí estamos. Está llegando, ya enseguida va a estar nuestro invitado de hoy. Y bueno, ya habrán sabido, ¿no? Más o menos el tema central de hoy sería, ¿y para qué sirven los organismos internacionales? ¿No? Porque podemos pensar, mira, acá tengo un pequeño listado: la OIT, el Banco de Basilea, el Fondo Monetario Internacional, algunos organismos, la OIT, por ejemplo, desde 1919, el Banco de Basilea desde 1930, el Fondo Monetario desde 1944, igual que el Banco Mundial, las Naciones Unidas un año más tarde, el GATT 1947, la Organización Mundial de la Salud 1948. Bueno, hay algunos más, la Organización Mundial de Comercio, la OIEA, la OIM, y después están las regionales, la OTSC, la OCS, el BRICS. Bueno, estas son ya algunas inclusive más novedosas, de 2001, de 2020, de 2009, por ejemplo, ¿no? Y las regionales globales, por ejemplo, también, que podríamos pensar como la OTAN, como el G7, como AUKUS. El ASEAN, lo hemos tocado cuando hablamos tocado de Indonesia. Tal cual. Entonces, en principio, cuando hay guerras, las guerras siguen y se intenta frenar genocidios y los genocidios siguen. Vamos a proponerles, sobre todo para los que están mirando a través de YouTube, vamos a proponerles una desprolijidad que van a ver cuando ingresa nuestro invitado, el gustazo de estar con él. Si vos proponés otra cosa, Martín, allá vos. Dale, lo que vos consideres que está que mejor, pase. está bien. Estamos como en casa. Aparte, él está como en casa, ¿no? Porque ya ha venido varias veces a Radio Caput. Adelante, estimado Carlos Raimundi. Ahora lo presentamos formalmente en unos segundos. Le vamos a dar el...
Bien, lo conocen a Carlos Raimundi, los que están a través de YouTube también lo están viendo. Bueno, un dirigente político de enorme trayectoria, diputado nacional mandato cumplido, en fin, durante los últimos 4 años fue nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos y acaba de publicar Mis años en la OEA, y el subtítulo del libro, bueno, creo que va a dar una pauta de hacia dónde tendríamos que empezar a apuntar, porque el título completo es Mis años en la OEA, esa cosa tan fea. Así que, Carlos, muchas gracias por venir. No, al contrario, muchas al contrario, gracias. gracias a Me ustedes. imagino que en este momento te estás dedicando nuevamente a la docencia y Sí. laburando de una universidad a otra. Sí, vengo de la Universidad de Lanús. Ujú. Tuvimos que tomar algunos recuperatorios. La idea, Carlos, de invitarte en este caso por haber estado en la OEA, pero por tu concepción política y tu mirada, digamos, amplia, es cuestionando de algún modo la eficacia o ineficacia, la utilidad o la inutilidad de las organizaciones, digamos, internacionales como la OEA, como la ONU, como la OTAN. Son características diferentes, con fines diferentes, pero me parece que a la luz de lo que nos está ocurriendo por estos días y que estamos observando, el conflicto de Medio Oriente, el conflicto de Ucrania y con Rusia, pareciese que estos organismos no tienen la utilidad que le atribuimos, ¿no? La finalidad que le atribuimos, que es mediar, que es tratar de evitar el conflicto. Danos una aproximación y después vamos a ir puntualizando. Sí, lo primero es que Naciones Unidas, al estar todos los países integrándola, es un poquito más equilibrada, pero al mismo tiempo impotente para, por ejemplo, para haber mediado en los conflictos actuales. Naciones Unidas reconoce a través de una inmensa mayoría de países la necesidad de que exista un Estado palestino, por ejemplo. Y sin embargo, hay una minoría que puede más que la mayoría. Uh-huh. Por lo tanto, está cuestionada la democracia interna, de la igualdad entre cada uno de los países. En la OEA está más desequilibrado todavía, porque al ser nada más que 20, porque imagínate, siempre está el peso de los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Israel, etcétera. Pero en Naciones Unidas está Estados Unidos, pero está China. En cambio, en la OEA no, está Estados Unidos, Canadá, que son OTAN, que son G7, y el resto representa menos del 20% del PBI de esa región. Carlos, hoy entrevistamos en otro medio a un ex embajador importante por la función que había cumplido en un país importante y nos decía que la ONU en realidad había iniciado con 50 países, hoy son 100 y pico, 143, que había quedado medio como desbordado, que la representación no es la misma y por supuesto el poder de veto que ejercen 5 países quedó desactualizado como desde el punto de vista de la funcionalidad, ¿sí? Todos sabemos que Estados Unidos tiene un poder, si no lo tiene de veto lo va a tener por la fuerza, por otras razones, Claro. pero digamos que funcionalmente en un organismo internacional eso hace que quede muy desequilibrado, ¿no? Bueno, es que porque estas organizaciones se crearon al terminar la Segunda Guerra Mundial, hace casi 80 años. Claro. Y el mundo ha cambiado dramáticamente en estos 80 años. Entonces ha quedado anacrónica esa idea de que, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, Francia, el Reino Unido y China tengan poder de veto y, por ejemplo, que tenga poder de veto el Reino Unido, que está hundido en una tremenda crisis, Francia lo mismo, y que no lo tenga la India, por ejemplo. Y bueno, entonces habla de que son organismos que representan a un mundo que ya no existe. Ahora, en la OEA particularmente, López Obrador hizo, hará unos 3 años creo, esa propuesta
de decir, bueno, ya la OEA no sirve más, hay que organizar otra cosa. Digamos, otra cosa que se arme sería sin Estados Unidos y Canadá, seguramente, para que dejen de ejercer esa influencia. Pero mi pregunta es, ¿la influencia no la ejercería de todas maneras sobre los países sobre los que actualmente tiene una gran injerencia? Sí, por supuesto, porque la base de todo es la asimetría de poder. Uh-huh. No puede haber un organismo que evite algunas cosas, pero mientras no se modifique la relación completamente desigual que hay entre el norte global y el sur global, no. Vamos a poner un ejemplo. La CELAC uh-huh. es Confederación de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Uh-huh. Ahí no está ni Estados Unidos uh-huh. ni Canadá. Y hace mucho tiempo que no puede sacar una resolución final. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos ejercen una incidencia indirecta uh-huh. ahí. Así que podrían armarse otras alternativas. Con ese criterio, entonces, estamos de alguna manera supeditados a los grandes poderes y no se podría constituir una alianza regional, una institución, digamos, que represente otros intereses que no sean los de Estados Unidos. ¿Cómo se resolvería eso? Y bueno... ya, claro, te estoy preguntando una cosa que no hay... yo creo que la historia es irreversible, el proceso histórico que estamos viviendo es irreversible. ¿En qué sentido? La semana pasada se reunió el G7, el grupo de los 7 países más desarrollados del capitalismo financiero, que hoy día ya tienen menos PBI que los BRICS. Exacto. Claro. Entonces, y los BRICS están construyendo nuevas instituciones, un banco de desarrollo, la ruta de la seda, lo que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, uh-huh. que en este momento está dando muestras de una capacidad mayor que Occidente para estabilizar áreas muy conflictivas del mundo. Uh-huh. Entonces, es por ese lado, es por el lado de la relación de fuerzas, porque vos fíjate, Naciones Unidas, la Argentina ha conseguido mayorías abrumadoras desde hace más de 50 años, va a ser 60 años, en Naciones Unidas por la cuestión de Malvinas. Y la situación, de hecho, no se ha modificado. Uh-huh. El año pasado, 187 países votaron en favor de levantar el bloqueo de Cuba, 2 votaron en contra, que son Estados Unidos e Israel, 187 y 2. Y el bloqueo no se levantó. Uh-huh. Entonces, el multilateralismo hay que descorrer el velo del multilateralismo, porque como concepto es correcto. Pero la realidad indica otra cosa. Cuando llegamos a la etapa de la globalización, cae el muro, se desintegra la Unión Soviética, Estados Unidos se adueñan prácticamente del mundo, tienen liderazgo tecnológico, militar, cultural, económico, financiero, etc. Entonces, ¿para qué usan los organismos multilaterales? Para hacerle firmar convenciones y tratados para que hagamos de cuenta que lo hacemos en nombre de todos. Pero la verdad, lo profundo es que se hace la voluntad del que manda. Y lamentablemente así está gobernado el mundo. Por lo tanto, hasta que no cambiemos esa relación de poder, podemos intentar cosas mejores, en momentos mejores que otros, pero no vamos a resolver la base de la cuestión. Ahora, los que entran en disputa con ese poder real que es Estados Unidos, como puede ser Rusia, China, India, no plantean una alternativa diferente. O tienen miedo, cosa que no creo, China menos todavía, pero hay algo ahí que habla de... Porque estamos en una transición. Claro, miedo iba a decir no. La crisis de representatividad. El sistema no es representativo de la realidad. No, pero se van creando sistemas parciales, porque sí, los BRICS son una alternativa. Uh-huh. Y vos fíjate que el otro día, te pongo algunos ejemplos prácticos. A mí toda esta experiencia
que uno ha ido acumulando, no únicamente en la OEA, sino toda la etapa anterior, como legislador de la Comisión de Relaciones Exteriores, tantos años. Me da una enseñanza de que hay que mirar la realidad, ¿no? Al principio hay que trabajar con ideales, con sueños. No estoy diciendo que hay que renunciar a eso. Estoy diciendo que para que puedan concretarse hay que partir de una realidad, de lo que la realidad indica y no de una ficción o de una realidad mal interpretada. En África, en este momento, hay una situación muy conflictiva en muchos países. Sobre todo ex colonias francesas, que quieren salir del franco francés. Vos fíjate que Francia no tiene franco, pero las colonias francesas en África tienen franco. Sí. Bueno, entonces ha habido movimientos políticos y desplazamientos de gobiernos, que la prensa occidental las plantea como si fueran golpes de Estado, clásicos. ¿Para qué? Para hacerte identificar, para que un lector, un oyente, un televidente, ¿cómo te podría decir?, desprevenido, asocie la figura de un militar que entra en el poder con Videla, y entonces lo repudie. Cuando en verdad son movimientos antiimperialistas. Tal cual. Son movimientos que están tratando de administrar sus recursos naturales, que son extraordinarios, en metales preciosos, en petróleo, etcétera, de manera autónoma. En otros momentos, frente a este tipo de movimientos, Francia en 48 horas hubiera intervenido con una fuerza militar. Hoy no lo puede hacer. La realidad indica que no lo puede hacer. Y hoy es tiene mucho más capacidad de estabilizar políticamente ese lugar, como sucedió en Afganistán después de que se retiraron las tropas estadounidenses, como sucede en Medio Oriente. Hoy en Medio Oriente hay una situación muy cambiante, donde vos tenés a Arabia Saudita normalizando sus relaciones con Irán. A Estados Unidos no le cae nada simpático eso, porque además los países que mediaron para conseguir ese puente fueron Rusia y China. Bueno, entonces, si vos me decís, Larry, ¿se ha creado un organismo alternativo? No se ha creado. Pero lo que claramente está tambaleando es el poder hegemónico que tenían los anteriores. Entonces estamos en una etapa de transición, y mientras tanto, los BRICS es una creación. Esos BRICS tienen un banco que funciona distinto del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario funciona con mayor poder aquel país que pone más dinero. En cambio, el Banco de los BRICS no funciona así. Cada país pone lo que puede, pero las decisiones se toman en común. Quiere decir que hay otra filosofía que está creciendo en el mundo de un sistema más cooperativo, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría dejarte una pregunta para después. Pensaba justamente en los BRICS y en otros organismos que se han ido conformando últimamente, y pensaba también en el gran poder, no solamente de Estados Unidos, que lo hablábamos hace un rato y es harto conocido, sino el poder de grupos inversores, fondos buitres, por ejemplo, que tienen más poder que muchísimos, quizá, yo no sé si decir la mayoría de los países, pero que muchísimos países seguramente sí, y hasta pueden hackear, y lo han demostrado a Estados Unidos, en su momento a Rusia, ¿no? Pensaba en Soros, por ejemplo, también. O las monetizaciones virtuales, ¿no? Como claro, Bitcoin y esas monedas. Entonces, digamos, pensaba y dejo esto para después, si los BRICS y esos organismos, o el banco de los BRICS, pueden llegar a ser lo que contrarreste eventualmente ese gran poder. Vamos a la pausa y enseguida lo seguimos esto. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un pueblo sin piernas pero que camina.
Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Capó. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. América Latina tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir. Nada nos regalaron, hemos pagado muy caro. Quien se equivoca y no aprende, vuelve a estar. Bien, aquí estamos, con alguna canción alusiva, me agarró el setentismo. Tiempo de vivir, Mercedes Sosa con el Cuarteto Supay. Mirá, cuando hablo y encima estamos entrevistando, y esto va más allá de la política internacional y de la nacional, a un melómano. Ajá. ¿No? Porque además debe ser una de las colecciones de Spotify más grandes, la tuya. ¿Cómo sabes? Claro, lo charlamos varias veces. Las Aparte, miles, Hugo las es miles, un periodista las de miles de investigación. horas, las miles de horas Sí. que tiene. Sí, porque son las canciones de toda la vida, ¿no? Así que sí, tengo. Bueno, tengo Hugo, lo dejaste con una pregunta, reiterala por favor, Sí. porque yo estoy muy ansioso. Bueno, sí, tiene que ver con el poder que tienen los BRICS creciente, que lamentablemente acabamos de perder una gran oportunidad nosotros, ¿no? Nuestro gobierno acaba de desperdiciarla, pero que frente al poderío de los Estados Unidos, de los poderes tradicionales y de los no tradicionales, de los más recientes de los últimos años, como los fondos buitres, como esos grandes grupos inversores, los BlackRock, que dominan países enteros, que por ahí mueven más dinero, ¿no? que la mayoría de los países, probablemente. Me Y arriesgaría a BlackRock debe decir. ser 10 Argentinas más o menos, ¿no? Sí, que a en veces... volúmenes de movimiento de Que dinero. seguramente, Sí, si sí. uno indaga un poco, debe haber países detrás de BlackRock asociados. No quiero, no sé. Sí, no, yo creo que son fortunas privadas. Ajá. Cuando uno analiza Google, Amazon, Tesla, son grandes fortunas. Soros, lo nombraste vos hace un rato, son fortunas privadas. Lo que pasa es que a veces se resume con una disputa entre Estados Unidos y China. Y yo creo que no es una disputa entre dos estados, es una disputa entre dos sistemas. ¿Qué representa uno? El gobierno de las corporaciones por sobre la autoridad pública. Es decir, es el mercado el que le impone condiciones a la política. Y del otro lado es la política la que trata de poner reglas a los mercados. Esa es la línea divisoria, digamos, entre los dos. Vos es que voy a poner un ejemplo. El neoliberalismo,
donde todavía eran gobiernos de derecha que administraban el Estado en favor de determinados intereses, pero disputaban por ocupar el poder del Estado. En ese neoliberalismo se hace conocido en el mundo a nivel internacional desde la experiencia de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Reagan en Estados Unidos. Pero previamente, en la década de los 70, se había experimentado en América Latina, con Pinochet primero y con Martínez de Hoz en Argentina. Y ahora está pasando algo parecido. Es decir, aquello marcaba el cambio de fase del capitalismo industrial al neoliberalismo. Uh-huh. Esta etapa yo creo que está tensionada porque no está resuelto como en aquel momento que uno de los bandos iba a vencer. No, yo creo que al contrario, ese bando hoy está en retirada, en retroceso, pero y hay un eje ascendente asiático distinto, pero también están probando en América Latina, ¿qué cosa? El gobierno liso y llano de las corporaciones, sin Estado, donde el Estado se reduce a ocupar lo que sería el Ministerio de Seguridad del sistema. Es decir, en el único aspecto en que funciona el Estado como ente público es reprimiendo, es creando el enemigo interno, mucho más que el externo, y no hay enemigo externo. Hoy el enemigo no hay es hipótesis de conflicto, ni nada por el el que va a manifestar. Ese es el enemigo. Pero en todo lo demás gobiernan las corporaciones. La ley de bases, con ese régimen de incentivo a las corporaciones, a las inversiones, es la entrega. Vos tenés el país, tenés el área del litio, el área de la minería, los hidrocarburos, la pesca y la soja, y está todo entregado. Uh-huh. Todo entregado. Quiere decir que no hay Estado. Ahí son las corporaciones las que imponen las condiciones. ¿Cómo se equilibra eso? Bueno, justamente con un sistema donde el Estado sigue teniendo poder y quien representa en este momento ese sistema es China. Uh-huh. También Rusia. Uh-huh. También Rusia. Por eso la guerra de Ucrania, por eso les decía recién en el corte, que a mí me tocó no únicamente pelear en OEA con Almagro, con Bolsonaro, con Trump, con el golpe de Estado en Bolivia, sino también con algunas miradas que tenían los funcionarios argentinos. Algunos funcionarios argentinos reducían el conflicto en Europa a una invasión. Ese conflicto es muchísimo más profundo. Ese conflicto lo que estaba expresando es que cuando el capitalismo llega al límite de la globalización, es decir, ya no tiene territorios verdaderos que conquistar, pues ya los conquistó todos, se tiene que extender, no se puede extender a otro planeta porque no hay todavía esa posibilidad. Entonces, ¿qué sucedió? Implosionó. Es decir, trató de encontrar la fuente de maximización de la ganancia al interior del capitalismo. ¿Dónde? En el complejo militar industrial, que está obviamente financiado por estos fondos, claro, sostenido por estos fondos, con ejércitos privados, con militares organizados y con armamento que está provisto por empresas privadas, no por fábricas militares, por fábricas públicas. Entonces, ¿qué nicho encontraron? ¿Qué camino encontraron? Extenderse sobre Europa para limitar a Rusia, y limitando a Rusia debilitaban la alianza de Rusia con China y encaraban, una vez resuelto favorablemente ese conflicto a favor de la OTAN, el conflicto en Europa, iban por el sudeste asiático a la Ucrania del Este, que es Taiwán. Uh-huh. ¿Para qué? Para contener a China en el Pacífico. Acá la contenían hacia el interior de Europa, con la ruta de la seda. Y de la otra manera la contenían en el Pacífico. Bueno, pero resulta que los resultados de esa guerra fueron los opuestos a los que habían previsto. Rusia, en lugar de debilitarse militarmente y monetariamente, se fortalece porque consolidó la ocupación de los territorios y porque creció su economía y porque cada vez hay más contratos internacionales que se hacen en monedas locales
y menos en dólar. Y porque tiene un elemento que le sirve a una parte importante del crecimiento, que es la energía, tiene petróleo, que se lo puede vender a China, se lo puede vender a India, que de hecho lo está haciendo Irán. Y que le vendió a Europa mismo a través de que le vende a Turquía, Europa mismo o de triangulado. otros países. Sí, la pregunta es, ¿esa acumulación de capital debe tener un tope? ¿No? No. ¿Y en qué se va a No tiene- transformar? Porque pero- no se puede, a ver, no puede invadir mañana Rusia, India, China, no lo puede hacer. Pero por eso es que yo creo que este sistema que estamos viviendo en Occidente está llegando a su límite. Pero porque además no se puede sostener, porque vos tenés que calcular que esto trae aparejada 3 consecuencias. La primera, la concentración de la riqueza. Hoy hay un puñado de 60, 70 familias, fortunas particulares, que acumulan el mismo volumen de recursos que el resto de la población mundial. Eso no tiene calificativo. Si vos transformaras ese dinero, cifras multibillonarias, que representan un poder financiero que es 3 veces el PBI del mundo, ¿no? Lo transformaras en billetes físicos de $100, no te alcanza la historia desde el origen de la cultura hasta ahora para contarlos. No podrías contarlos, ¿no? Es irracional lo que estamos hablando. Pero eso, además de que para que existan esas fortunas tiene que haber crecido la pobreza, te lleva a la catástrofe climática, porque implica un modo de desarrollo del mundo de sobreexplotación de la naturaleza que te lleva a la catástrofe climática. Y como además la tensión ha llegado a un punto límite, porque ninguno de los dos quiere ceder, estamos familiarizándonos con la posibilidad de un conflicto nuclear. Carlos, Quiere decir que un mundo que ha llegado a esos 3 puntos no se puede sostener. Claro, y aparte parece contradictorio, porque si vos generás pobreza, no tenés consumidores. Entonces toda esa riqueza que acumulaste, no tenés en qué transformarla porque tampoco tenés quien te la compre. Sí, pero lo que pasa es que, claro, pero ese razonamiento, esa clave para pensar la realidad, es del capitalismo industrial, no es del capitalismo financiero. Porque el capitalismo industrial, ¿a dónde basa la ganancia? En el intercambio de bienes tangibles. Sí. Pero aquí una casa no cuesta la suma de los costos de producción que tuvo más la ganancia del propietario. Una casa cuesta el equivalente a cómo se multiplica el paquete de seguros y de reaseguros. Pero no tenés quien te la compre. Pero tampoco quedan competidores. Hay muchos competidores que desaparecen en el medio. Pero esto es marxismo puro. Claro. El análisis es marxismo puro. Totalmente. Y lo reivindico porque ¿por qué? Porque ¿qué es lo que dice la teoría del marxismo? No estoy hablando de Stalin. Ojo con Milei, marxista. Por eso no estoy hablando ni de Stalin, ni de Pedro Sánchez, ni de Fidel Castro. No, estoy hablando de la teoría marxista. ¿Qué es lo que te dice? Vos tenés que competir, pero ¿para qué? Para que tu competidor salga del mercado. Entonces gana el más apto. Es una especie de darwinismo económico. Gana el más apto y el otro desaparece, o se achica, o se aísla. Y le aparece un nuevo competidor y lo saca. Entonces cada vez vos tenés una pirámide que tiene menos cantidad de sujetos en el vértice y más proletarios debajo. Por eso, hasta hace 30 años, teníamos la teoría de la CEPAL, del centro y la periferia, la teoría de Prebisch. Países centrales, países periféricos que... Hoy, los Estados Unidos tiene áreas que son absolutamente comparables a las periferias. Europa tiene áreas que son comparables a las periferias. ¿Por qué? Porque es tal el nivel de concentración que el resto se proletariza. Y ya no estamos hablando de obreros, estamos hablando de competidores que perdieron. Ahora, se autoalimenta en un circuito de transacciones financieras y de derivados financieros que un día estalla, como estalló en el 2008. Carlos, como no quiero irme del tema que nos convocó hoy o que habíamos convocado o pensado, ¿cómo hacemos para que cada uno de los factores intervinientes en esas transacciones
aún los más damnificados, los más vulnerados, encuentren una representación. Porque empezamos desde criticar la ineficacia de los organismos internacionales, pero deberíamos tener otro tipo de representación o crear una forma de representación diferente, eficaz, y que ponga de alguna manera tope a este descalabro, porque finalmente nos vamos a quedar con un conflicto y sin soldados, porque no va a haber soldados. Y con dificultades para pensar una alternativa, como vos decís. Yo creo que la democracia tal como la tenemos y tal como funciona en nuestros países también está a punto de agotarse, si es que ya no está agotada. Porque vos fíjate que el sistema electoral en la formalidad funciona, porque no hay elecciones fraudulentas. Puede haber una irregularidad en una mesa, pero no te modifican estructuralmente el resultado electoral. No, el problema es la representatividad. Entonces el pueblo se expresa. Aquí está la expresión del pueblo y aquí está la acción de gobierno. Cuando la acción de gobierno se ejecuta, el pueblo entra en más crisis, más pobreza, más endeudamiento, más indigencia. Y estás obviando en el medio trabajo. la mediación de la comunicación, claro, que está cooptada por esos... El hilo que une. No, pero no me lo olvido ingenuamente. Claro. Justamente, lo que te iba a decir, si acá está el pueblo que vota y acá está el gobierno que ejecuta, quiere decir que si el gobierno ejecuta más deuda es porque el pueblo votó más deuda. No, los pueblos no votan eso. Claro. El problema es la mediación. Y ese conjunto de mediaciones que está entre el origen de la voluntad popular y la acción de gobierno, durante estos 200 años que lleva de vida la democracia como la conocemos, ha resultado ser absolutamente más permeable a las presiones del poder, donde está la concentración mediática, que a la voluntad popular. Claro, se malversa la voluntad popular. Y cuando tenés un dirigente que cuando llega al gobierno hace lo que el pueblo quiere, es decir, acorta la distancia entre la voluntad popular y la decisión de gobierno, la prensa internacional te lo califica como populista, como narcogobernante, como narcopresidente, como corrupto y como todas estas cosas. Quiere decir que la democracia, así como está, no da resultado, pero no estoy diciendo nada raro. ¿Por qué tiene que estar vallado? ¿Cuál es la institución clave de la democracia? El Parlamento. El Parlamento, y no puede estar nunca vallado. Por ¿cierto? eso. ¿Y por qué está vallado? Porque la gente no lo siente como propio. No. ¿Y por qué no lo sienta? ¿Por qué no lo siente como propio? Claro. Y porque se votan cosas en el Parlamento que van en contra de los intereses del pueblo. Entonces vos lo podés engañar un tiempo. Como en la Argentina estuvimos, ¿cómo te podría decir? Fatigados. El pueblo se desorientó completamente con un gobierno que le dijo que venía a hacer una cosa e hizo otra. Y entonces, ¿qué hizo? Echó mano a lo primero que encontró para cambiar. Y ahora se da cuenta. Claro. Y ahora se da cuenta. Ahora, tampoco es absolutamente así, porque AMLO, en México, también tuvo pandemia, tiene parlamento y todo, pero ¿qué tuvo? El elemento clave para poder, de alguna manera, compensar esto que estamos describiendo, que es coraje. Es coraje. Mira, ahora Conrado Yacenza de la Tecla N va a sacar una nota mía que se llama Pueblo, Organización y Coraje. Es decir, el pueblo no madura cuando uno quiere, madura cuando madura. Sí. Porque además es heterogéneo. Un día le pasa una cosa, el otro día... Los tiempos de la política no son los tiempos del deseo individual, eso está claro. Carlos, antes de que se termine el programa, que quedan poquitos minutos, me imagino que mucha gente va a estar, después de escucharte, interesada en conocer un poco más y saber acerca del libro. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro se sacó una primera edición. Yo en esto agradezco mucho a la editorial, Acercándonos Ediciones. Acercándonos. De Fernando Roberto. Bueno. Sí. Así que le agradezco muchísimo. Hay una primera edición que se hizo para presentar en la Feria del Libro y en algunas ferias que se van a hacer ahora en estas semanas en el conurbano y en el país. Creo que el 9 de julio... vamos a estar en La Rioja. No es un hecho económico ni hablar, porque sabemos. Jamás se me ocurriría escribir un libro para ganar dinero.
tampoco literario, porque yo no soy escritor. Yo soy un militante político que vivió una experiencia política y la quiere transmitir. Entonces, el libro, la presentación del libro es un hecho militante. Es para generar condiciones para reunirse, para discutir, para explicar, para explayar, etc. Ahora, para eso se hizo esta primera edición. Y en unos días seguramente va a salir una segunda edición para la distribución en las librerías. Pero básicamente yo se los quisiera entregar a ustedes en algún momento, así que... Sí, estamos dispuestos. Bueno, tenemos que ir cerrando y me gustaría tener de tu pensamiento político. Es cierto lo que dijiste, la democracia específicamente en el país y en los países está en su punto más bajo, ¿no? Más laxo, de menor fortaleza. Eso se trasunta también a los organismos internacionales. La falta de representación interna es también parte de lo que pasa en los organismos internacionales. ¿Cómo ves una reorganización geopolítica, porque la palabra es geopolítica, de las fuerzas que están en este momento en el escenario internacional? Y no es sencillo, porque vos tenés muy cuadriculado el mundo, es decir, no tenés aquí un matiz y aquí el otro matiz. Porque te pongo un ejemplo para traducir al español lo que estoy diciendo. Yo creo que la presencia de Putin, ni hablar la de Xi Jinping, China, Putin en Rusia, son muy importantes para abrir una brecha en el mundo y pasar de la unipolaridad, de la uniformidad, a la existencia de, por el momento, dos polos con posibilidades de ir creando otros nuevos polos. La convivencia de miradas diferentes. Exacto, donde América Latina tiene que jugar un rol, donde India va a jugar un rol, donde están creciendo países como Turquía, como Irán, nuevos actores. O lo del sudeste asiático, que me parece también una experiencia. Y donde está declinando Europa, por haberle profesado la obediencia debida. Sumisión absoluta. Y África comenzando a rebelarse. Y África con una situación inestable de cambio. Bueno, ahora, yo en esto apoyo, cuando Putin habla de la descolonización de la pedagogía de Occidente, yo comparto. Ahora, cuando Putin me habla de los derechos de género y que él no admite otro tipo de organización que la organización binaria hombre-mujer, ahí no comparto. ¿No? Y bueno, entonces, para algunas cosas estás aliado con algunos países y para otras no. Pasa lo mismo con todos los países de Oriente, donde de alguna manera la contribución social es menor que la que puede dar Occidente, pero no en cuestión de representación política. Hay que tener en cuenta que hay otras miradas de representación, a lo mejor más clánicas, más básicas, pero bueno, son diferentes. Bueno, estas diferencias pasan con culturas ancestrales de América. Exactamente. Entonces, yo creo que hay una línea que es lo plebeyo dicho en el mejor de los sentidos. Es decir, yo después voy a mirar si uno defiende la diversidad de género y el otro defiende hombre-mujer. Ahora, si los dos son pobres, yo lo primero que tengo que resolver es la pobreza. Claro. Lo primero que tengo que resolver es la pobreza. Y en el mundo pasa algo parecido. Tengo que descolonizar el pensamiento, tengo que quebrar la unipolaridad y ahí abrir una brecha a la política. Y una vez que le abriste una brecha a la política, que gana poder frente a los mercados porque lo está perdiendo, a partir de ahí se van a desarrollar pensamientos. Carlos Raimundi, muchísimas gracias por haber estado. Como siempre se hacen cortas estas notas, ¿no? Yo llegué tarde también. No, pero aparte... igual son temas que dan para mucho y seguramente te volvamos a consultar dentro de unos meses. ¿Sí? Yo lo felicito porque la tarea que ustedes tienen tocando estos temas es invalorable. Martín Loza, gracias en los controles, gracias a Radio Caput, gracias a la Radio Pública de Marcos Paz, a RPD Radio y a Radio Pista Urbana, 3 radios que repiten luego nuestro programa. Y Larry, nos reencontramos la semana que viene, a como siempre. A la misma hora aquí, día lunes a las 16 horas. Muchas gracias. Chao, gracias. Todas las voces, todas las manos, toda sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano América.
Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todo lo que sea, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana